Bueno, pues este libro, Una mirada al feminicidio, en realidad surge prácticamente hace 15 años. Puedo decir que es el resumen de 15 años de trabajo. Para mí es muy importante contar la historia de cómo nace este libro, ¿no? Porque yo era comunicadora, era periodista, y un día me tocó entrevistar a un grupo de artistas que estaban poniendo una obra de teatro para dar a conocer los crímenes de Juárez en un momento en que todo esto no se conocía o todavía no a nivel masivo. Y desde entonces no me pude despegar del tema, ¿no? Es decir, empecé como activista, me sumé a una campaña que se estaba haciendo en ese momento para denunciar estos crímenes y después acabé sintiendo que esto necesitaba poner, era preciso poner la cabeza ahí, necesitaba de estudio, necesitaba de, pues bueno, de horas y horas de investigación como para poder entender más o menos por dónde iba el problema del feminicidio. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, yo le llamo una mirada al feminicidio porque justamente es una mirada, es una manera de aproximarse al tema, es pues un compendio más o menos de lo que se ha dicho, lo que se ha estudiado hasta ahora, pero también es una propuesta de, bueno, cómo mirar el feminicidio, cómo abordarlo y cómo resistir a este problema de alguna manera, ¿no? Yo parto de la idea de que, bueno, como la definición misma de feminicidio dice, bueno, el feminicidio es el extremo, el punto extremo de todo un continuum de violencia hacia las mujeres y yo parto de la premisa de que la violencia más sutil, la violencia primera, está en la mirada, ¿no? Es decir, cómo somos miradas las mujeres, cómo es esta mirada entre los géneros y bueno, y cómo son miradas también ciertas mujeres en la sociedad, ¿no? Sobre todo aquellas que ocupan el lugar más bajo en la escala social, que son las mujeres trabajadoras, las migrantes, digamos, las que están en niveles de precariedad y que son las más vulnerables justamente para ser asesinadas, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, este libro es una propuesta de cómo mirar, de cómo transformar nuestra mirada para transformar las relaciones sociales, porque yo también parto de la idea de que este es un problema de todos, o sea, el feminicidio no es un problema de las mujeres, no es un problema de las feministas, me preocupa muchas veces que este tema se quede entre las feministas porque creo que realmente lo que necesita darse en la sociedad es una transformación radical de cómo nos miramos, de cómo nos tratamos, de cómo nos valoramos y de cómo nos percibimos unos a otros y bueno, y eso no se puede hacer nada más desde un solo sector, ¿no? Y bueno, lo que hago es analizar las imágenes de prensa para dar cuenta de cómo hay una mirada hegemónica, tenemos una mirada muy educada en la violencia, por decirlo de alguna manera, donde ya nos parece natural, nos parece normal que una mujer aparezca tendida en el piso, muerta, asesinada, violada, mutilada, etcétera, etcétera. Y bueno, y a veces la reproducción de estas imágenes no hace más que fijar esa identidad y hacer como si esto fuera prácticamente inamovible, ¿no? Yo lo que propongo es que más bien pasemos a otro tipo de imágenes en donde pongamos más énfasis en la dignidad, lo mismo en la denuncia, porque a veces tratamos de denunciar eso que nos preocupa tanto, pero lo hacemos de una manera que acaba también perjudicando a las familias, ¿no? Que pasa por encima de el valor de las personas y que acaba redundando en el morbo. Entonces, bueno, esa frontera es a mí la que me preocupa muchísimo también porque lo he visto como activista, ¿no? A veces nos quedamos muy fijas las mujeres en este rol de víctimas y creo que justamente hay que dar un paso más allá, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, esa es la propuesta del libro. Este libro en un primer momento fue mi tesis de doctorado, así que bueno, pues tiene como un formato académico, pero bueno, yo intenté reescribirlo de alguna manera para que quedara en un lenguaje muchísimo más sencillo y para que pudiera llegar a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que lo peor que le puede pasar a este libro es quedarse adentro de la universidad, ¿no? A mí, en realidad, yo lo que quiero es que sea accesible para la mayoría de las mujeres, para la mayoría de los hombres,
Y bueno, para que este sea también un llamado de conciencia, porque yo creo que todos formamos parte del entramado del feminicidio, y para pensar qué lugar ocupamos, de qué manera estamos justificando estas muertes o haciendo como que no pasa nada, no viéndolas, no mirándolas, no escuchando lo que les pasa a estas personas. Y bueno, en ese sentido pues quisiera que cualquier persona pudiera leer y sentirse tocado por este libro, ¿no? Entonces, bueno, tengo varias presentaciones próximamente. Este mes tengo 2 en la UNAM, el 17 de abril y el 21 de abril. También lo voy a presentar aquí en la UACM. Tengo pensado ir al interior de la República. Bueno, a Hidalgo es la fecha más cercana, donde tengo una presentación el 27 de abril. Y bueno, también porque este no es un problema que concierna solo a la Ciudad de México, sino lamentablemente a la mayor parte del territorio nacional en este momento. Así que pues invito a leer este libro, que a veces no es una lectura muy agradable porque dice cosas que no son muy agradables, pero bueno, confío en que estamos en un momento en que la sociedad cada vez está siendo más consciente de la importancia y de la relevancia de este tema. El tema ya te tocó, ya está en ti. Podemos esperar un segundo libro acerca del feminicidio, quizá en otro formato, a lo mejor contar una novela. Sí, bueno, pues en realidad yo lo que siento es que he pensado ya mucho el tema de la violencia, porque además después de toda esta reflexión sobre feminicidio he tratado de hacer el vínculo con otras violencias que suceden también en este país, la violencia contra los jóvenes, que me preocupa muchísimo, y que después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, bueno, pues es un tema que no podemos dejar de ver. La violencia contra las y los periodistas, pero bueno, yo me imagino que ahora, digamos, la teoría no me da como para decir todo lo que quiero decir, y en realidad estoy pensando justamente en abordar el tema con otro lenguaje, y esta vez con un lenguaje literario. Mariana, muchas gracias. Y el Gracias a mayor de ti. los éxitos. Gracias a ti, Ricardo.